I will be the first. Muy buenas, cracks, y sed bienvenidos a mi canal. Estamos de vuelta en Robocop después de que nos hiciera una evaluación psicológica la doctora Blanche esta, ¿vale? Y ahora lo que queríamos es... Sí. Lo que queríamos era upgradear nuestra pistola. ¿Os acordáis, no? O sea, que me explica... I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. Y esto lo hemos ido loteando, ¿no? O sea que ya tenemos unos cuantos, ¿no? Mejoras para Auto 9. Inserta un chip en una ranura vacía de tu placa base. Los chips tienen diferentes tipos de conexiones y niveles de mejora. Úsalos para alimentar otras áreas del sistema y actualizar tu Auto 9. Evita los componentes reductores rojos, que rebajan las estadísticas del arma. Cada placa base tiene su especialización, diseño y ventajas. No puede haber activadas más de una placa base. Vale, ¿yo cómo aplico? ¿Cómo activo la placa base? Fusión de chips. 19, 17, 15... Vale, están por orden... Sí. Están por orden, vale, y tienen conexión. Arriba, abajo, izquierda, vale, y tengo que conectar... Vale. Vale. Entendido, por lo tanto, esta me interesa que vaya solo para arriba, no, para abajo. Si va para arriba, alimenta aquí. Si va para abajo, alimenta aquí. Me voy a esta. Bueno, pero puedo venir por esto y por arriba. Esta tiene que ir para los dos lados. Por lo tanto... Y esto es aumento de daño. Vale. Necesito un conector triple. Como este, pero esto es un 11, tío. Y solo vale esa. Este, por ejemplo, un 15. Pero ¿vale esta, por ejemplo? Ah, vale esta. Lo que pierdo el conector de todo. Pero me da igual, ¿no? Bueno, este 19 me interesaría meterlo en algún lado. Este 19 me gustaría meterlo en algún lado. Puedo poner este 19 aquí. No alimento esto. Pero bueno, ahora lo alimento con esto. Que puedo hacer para arriba y para abajo solo. O... Sí, para arriba y para abajo, por ejemplo, con este. Vale, y así aprovecho el 19. Y tengo este 17 para ponerlo en otra cosa. Vale, vale. Entonces, entiendo que si a este le hubiera puesto, por ejemplo, este, me como el 10%. Entendido, entendido. Entonces le metemos el 15. Vale, entonces este tiene que ser izquierda-derecha. Un 12. O al menos uno que no tenga arriba. Que no tenga arriba. Aunque tenga abajo, que no tenga arriba. Porque quiero llegar a esto. Más sangre. Aumenta el volumen de efectos. Bueno, a ver, son efectos visuales solo. Pero bueno, ya que estamos, pues estaré ya bien, ¿no? Y esto es velocidad de recarga. Vale, la dejo para el final. Capacidad de cargador me interesa. Uno que no tenga el pirindolo este para la izquierda. Por ejemplo, esta de 15 estaría bien. Y no cojo esto. Y ahora una de abajo y derecha. O, esto es daño. Daño, podría meterle el 17 aquí. Más daño, ¿no? Claro, pero este no puedo evitarlo. ¿Por qué menos 5? Ah, porque ya la lleva de serie. ¿Esto es penalización de un 5% de qué? ¡Ah! ¡En todo! ¡Hostia! Es una penalización en todo.
¡Ojo! Pero me la tengo que comer sí o sí. Bueno, si aquí pongo... Prefiero el daño. Claro, claro, me ha quitado... Hasta daño, todo me ha quitado un 5%. ¿Me interesa? Perder un 5% en todo, para ganar perforación de blindaje y modo automático. Dispara balas continuamente al apretar el gatillo. No me interesa llegar a esto y que me quite un 5% de todo, ¿no? 5% es mucho. Entonces, creo yo, ¿eh? Pero claro, este 17 me interesa. Pero podría meter este 19 aquí. Y este 17 aquí. Y no pillo la perforación. Es que la perforación... Ojo, perforación de blindaje igual me interesa, pero... Un 5% todo. Y esto, velocidad de recarga. Pues una que no tenga perindolo para arriba. Hostia, es que pierdo los 15, tíos. Pierdo los 15. Esta sí que tendría que ser esto. Un 12, a ver, un 12 en recarga. Un poco. Tenemos más sangre, tú. A ver, esto estamos en un 15-15, se me quedarían un 10 de capacidad de cargador, un 10 de dispersión de armas, velocidad de recarga, se me quedarían un 2. Daño de arma tengo un 36%, pero no tengo perforación de blindaje. Si le metiera perforación de blindaje, por ejemplo, esta, un 15, y aquí este 19, lo cambiara por este. 10, 10, 7, 31, bueno, y 10. Igual perder un 5% aquí en estas dos, que es capacidad y dispersión de armas, y ganar 10% de... ¿No? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y esto de fusión de chips es para, como su nombre indica, fusionar chips. Pero bueno, ya veremos. Habilidades. Tengo 4 puntitos. Entonces, vamos a pensar. La deducción tengo el escaneo mejorado. Escaneo te permite detectar con más frecuencia información útil. Marca los enclaves de objetos o datos valiosos en tu mapa. Esto sería aquí. ¿Vale? Pero lo suyo sería, a ver, el escaneado. Esto de... El rebote no sé usarlo. Igual no he encontrado ningún sitio. Ah, no, la recarga. La recarga era vitalidad o blindaje. Escudo, vitalidad. Recuperación con cajas de fusibles. Yo le voy a meter aquí un 2. Subir vitalidad y tal. Ingeniería lo necesitaría también. Concentración, cámara lenta. Tus reflejos te permiten ver lo que te rodea a cámara lenta por un breve periodo de tiempo. Blindaje, escudo. Reduce el daño recibido un 80% durante un breve intervalo. Y el combate es onda de choque y tal. Vale, le voy a meter este. Vale. Ingeniería. Bonificación. 0% bonificación de modificador de chip. Vale. Abalanzamiento. El abalanzamiento te permite embestir a enemigos o escapar rápidamente del peligro. Y psicología. Confianza pública aumentada. Duplica los puntos de confianza público conseguido. Combate. Cámara lenta. Creo. Yo creo que sí. Venga. Vale. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Venga. Becker wants to see you. Ok. He's taken over Reed's office.
Say what you want about the man. That takes guts. Ir al despacho del sargento Reed. Any news on Luis? Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. You know Todos you're right. preocupados We por should stay strong and Luis. focused, just like her. Hey, Murphy, do you have a minute? It's about Lewis. Espérate, Lewis. Did you Mantener say parado. Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Lewis le va a encantar. Me gustaría firmar la tarjeta. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. Me mandan de recadero, To tú. start, Kowalski is hiding Con la somewhere leche. in the lobby. Understood. Venga. Objetivos. Recupérate, Luis. Venga, vamos. ¿Este qué le pasa? Programa de consejos. Pulsa para activar la visión Robocop para investigar individuos o objetos. Ah, bueno, ya. A ver qué le pasa a este. Agente Kowalski, no coincide. Ah, vale, que tengo que buscar al agente Kowalski. Vale. Que no sé quién es el agente Kowalski. ¿Tú eres el agente Kowalski? Área de investigación. Ah, solo los que me marque. ¿Qué hace? ¿Está durmiendo? ¿Estás durmiendo, chacho? Tío. Uy, este. Coincide. Ah, ese es el agente Kowalski. Soy yo. ¿Qué pasa? Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here? Es el que le officer? ayudé en la calle. Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. En el cuerpo no se llora. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Me voy a recorrer toda la comisaría, lo sabéis, ¿no? Que va a estar luchándose. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. ¿En serio? ¿En serio voy a tener que ir a... Fíjate las pelotas. Hola, vengo a por una... ¿Aquí? Hostia, esto es otra cosa. Te he dejado el uniforme en la taquilla con todos los agujeros de bala bien cosidos. De nada. Pero si vuelvo a irte a llamarme abuelita tejedora, vas a ir de patrulla en bragas. Perfecto. La toalla. ¿El jabón? ¿Me agacho a coger el jabón? There you go. Thanks. Just give me a minute. Sí, no quiero verte. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water.
thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Venga. No hay escaleras aquí para bajar. Bueno, me voy a dar toda la vuelta, en serio, me cago en la leche. Estaban las escaleras. Aquí. Piece of shit. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Ojo. Yeah. Okay. Give it a go. ¿En serio? I guess you don't have any problems with it. No, 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 no. Joder, macho. Soy manquete, ¿eh? No, no cargues ahora. Ah, vale. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. A mí también me cuesta aceptarlo. it is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. En el garaje y pone el taller, ¿sabes? ¿Quién está disparando? Ah, vale, hay un tío. Digo, a que están disparando y no hay nadie. Venga, el garaje. Y luego nos toca subir para encontrar a no sé quién, ¿no? Murphy, do you have a minute? Ah, vale, que es el taller. Es el taller. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. Maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. A eso venía. Formas parte de esta unidad. Formas parte de esta. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Recupérate, Luis. Vale, ok. ¿Y ahora qué? Ir al despacho del sargento Reed. Pero si está aquí. Está aquí, pero yo tengo que ir al despacho ahora. Como esté aquí.
Ah, no, este era el sargento, es verdad. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. Becker. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Hostia, me lo ponen de compi. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Ojito. Overseer. Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Que no voy a hacerle ni puto caso. Ir a la sala de registro. ¿Ah, sí? Hey, first rule, kiddo. Never question your superiors. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? Voy a utilizar esto Just check the para mi computer in the misión back. particular Type in who you're looking for and see if there are any de matches. pillar al maleante. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Encontrar los archivos del caso tal. Pero aquí hay que hacer alguna cosita también, ¿no? Escaneo. Perfect working condition. Pero este no se va a ir de aquí. I am detecting a malfunction. Huh? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Pero vas a venir aquí. Se pira. Se pira. Vale, pues supongo que voy a poder mirarlo con el delante entonces. I'm telling you, this is incredible.
Just type in your search. Hostia. Y de alias. Me puedo mover, madre mía. Y de huellas dactilares, huella de voz, y de iris, y de alias, ¿no? Seleccionar. Mantenimiento de datos, servicio no disponible. Vaya, a ver, huellas dactilares. Ah, perfecto. Nada. Vale, pues solo voy a poder expediente, ¿no? Lo que veo. Base de datos. Departamento de policía de Detroit. Objetivos más buscados. Base de datos. Ah, he ido a buscarlo directamente. Kurz. Kowalski. Departamento de policía de Detroit. Murphy. Ahí estoy yo. Imprimir. Estado fallecido. Me voy a imprimir este. No sé si es que no me ha dejado. Lois. A ver qué pone de Murphy. Premio Miranda, buena conducta, valentía, premio homenaje, expediente de caso actual, ninguno. Vale, a ver. Filiación. Sexo. Vale, pues expedientes de caso. You've never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Sí, me ha ayudado el colega. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Este es colega. Gracias, tío. Venga, entonces ya tenemos la dirección, que es... Hostia. Que es donde desapareció. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. Si sale alguna misión. You're right. We can't trust them. Momento, no tengo... God knows what ¿qué pasa aquí? sort of people they are. No tengo ninguna misión pendiente. Entonces, el oficial Briggs, el desaparecido, miró este expediente y vamos a la última ubicación. Así que... ¿Quieres irte a la zona? Yes. La zona. Ah, Robocop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? Inténtalo. I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your system's La won't placa allow de it. Murphy, entiendo, claro. Right? Wrong. Robocop? Robocop? ¿Te subes al coche o te Don't quedas do ahí? this to me. Not on my first day. Pues pasa que sí, chavalote. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their Bueno, leader, pues ya Spike. estamos. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently, none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first.
gonna get fired. Y encima voy a ir a perseguirlos, ¿o qué? Buah. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. ¿Mapa? Street vultures are the biggest gang in Detroit. I Cofre de have a OCP. large supply of bullets. Encontrar a Briggs. ¿Dónde está el cofre de OCP? Ah, pero tengo que entrar por aquí. Está aquí abajo. Está aquí abajo detrás de esta pared, creo. Está detrás de la pared. Chip de actualización más 12. Pero el tema de las placas, ¿solo tengo una placa? Solo tengo una placa. Puedo disparar, no puedo pegar puñetazos. Aquí hay una puertecita. Parece que es el único juego en el que lo estoy explorando todo. Y yo no soy de explorarlo todo, pero... no sé. En este parece que te invita a explorarlo. Y me estoy dejando cosas, eso está clarísimo. Objetivos aquí. Trabajo policial. Ah, pruebas criminales, vale. Vamos a ver cuándo me pegan el primer tiro. Vamos allá. No sé si subir. Área de investigación. Ir por arriba igual no es la mejor idea. Voy a volver a explorar lo de fuera. Vamos a ir por ahí por el suelo. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. Ojo. Buscar pistas. Buscar pistas. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look.
Sangre. There was blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, Ahora, but pero ahora the trail más might tarde. as well belong to any of those Aparte tus dudas. Me he enterado de que hay alguien que no le ha hecho gracia, bla bla bla, Torchhead, muy bien. Pues... bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Conector 13%. ¿Me sale un 20 o algo así? ¿O esto no sirve? Tengo que seguir el rastro, pero... Aunque si el rastro va a ir para allí, pues debería atravesar todo esto. Seguir el rastro de sangre. Vale. ¿Dónde está el rastro de sangre? Ah, sí. Pero es que yo quería ir... El rastro de sangre sigue por allí. Yo quería ir por el otro lado. Estoy yendo en contra. Hostia. Muy rápido, muy móvil. Atacar desde direcciones diferentes. Estoy arrinconado aquí. ¿Que se ha pegado una nata a otro? Por ahí no pasan ya. Como mucho vendrán por aquí, pero por ahí ya no pasan. De hecho, agarrar la moto. Puedo agarrar la moto. Aunque ahora yo creo que hago más daño con el otro arma, que con esta. Aquí sí que nos voy a pillar. A tomar viento. Ya están todos, ¿no? Pues voy a seguir loteando, amigos. Tendría que haber pasado por aquí, que no he pasado, porque he seguido. Estamos. He dejado alguna cosita. Aquí es por donde tendría que haber pasado antes. Creo que está... Raro. Pues creo que está todo.
ver que no me haya dejado cositas. Ah. ¿Han desaparecido los colegas? Allí hay algo al fondo, ya lo he visto. Podría llevarme una pistola. Por ahí hay algo. Podría llevar... Hay una pistola. Una de estas. Tirársela a alguien. Ah, tengo que ir a la puerta aquella. Han salido de aquí estos. Espero que no tenga derechos de autor la cancioncita esta. Elimina las amenazas, vale. De objetivos esto, ¿cómo vamos? Trabajo policial. Estoy ahí. Vale. Look out! It's Robocop! ¿Puedo coger martillo? Querer hacer explotar eso, me ha pegado un tiro. No sé si hemos hecho más sangre ahora. Qué bien. Cargas de recuperación al máximo. Perfecto. No sé si he cogido chips de más... Mira. ¿Qué? Hostia, una escopeta. Me llega de aquí, me llega de ahí atrás, Hay que echarlo abajo eso. Vamos a dejarla aquí por si acaso. Vamos a echar esto abajo. Y me ha dado. No sé si está haciendo más sangre o no, pero... Ah, coño, la Z es tiempo. La G es escudo. Vale. Pero, ¿cuánto gasto en usarlo? Veo
usar ahora, obviamente, pero... G y Z, hostia, pues está en un sitio muy mal. Está en un sitio muy malo. Vale, la G y la Z. Fusil de asalto. Venga, va, vamos a pillar. De asalto. Going for it. Vale, ahí sí que voy a tener que darle a la... Le daré a la G. Entraré con el... Hostia, pues me he salvado de esto, ¿no? O entro con esto. ¿Entro con esto? Entro con esto, ¿no? Le meto a la G y la echo abajo, ¿vale? O no. O la echo abajo y le meto a la G, ¿no? Vale, pues le he metido a la G para nada. Y... Ah, vale, se recarga, ok. Ok, se recarga, perfecto. Vale, tengo algo que lotear aquí, ¿no? Tendría que matar a este. Tendría que matar, amigo. Interrogar. I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. Sí, tienes una pinta contable. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Do not move until I return. Podía matar, No problem. No me deja, If ¿no? anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Creo que no me deja. Quiero utilizar la Z, tío. Que no sé si me van a salir. Está en muy mala posición, para darle a la Z y para darle a todo esto. Investiga el despacho del almacén. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony, proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. Hostia. Salir del edificio. That whole area is out of police jurisdiction, and according to the new policy, if we wanted to legally be there, we'd need to go through an OCP executive. And I'm sure you know what British time is. I'm starting to understand why he hired me. You're a handful. Vale.
¡Vámonos! Quedan 14 balas solo, ¿Más? ¿Viene alguien más? Voy a tirar ya esta. Con tu padre. What? Venga, hombre. Hostia, 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 hostia. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Un momento. Ahora sí que necesito. Un momento. Un momento. Aquí sí que tengo que utilizar las dos cositas, creo yo. Mira, ahí hay una de estas, ¿no? Para reparar. ¿Ha metido dentro? What? Puedo cargarme. De hecho, voy a haberla cogido y haberme cargado luego. Bueno, con el tiempo pide refuerzos, se retira para ponerse a salvo. Y lo vamos a dejar aquí, cracks. Sé que es una putadilla, ¿vale? Pero llevamos ya mucho episodio y estos juegos tienen poco que se pueda cortar porque hay mucha historia. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy, suscribiros si queréis apoyar al canal y campanita y demás por si queréis que os avise para el siguiente capítulo de Robocop Road City. Nada más, daros las gracias por estar ahí como siempre. Espero que os haya gustado este capítulo, que os esté gustando la serie y nos vemos en el siguiente capítulo. Está muy interesante y ahora vamos a entrar en alguna batalla bastante chunga, creo yo. Nada más, daros las gracias y hasta la próxima, cracks.